Buenas tardes, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Como siempre, les pido por favor que me confirmen si pueden ver mi pantalla y me pueden escuchar bien. Hola, profe, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a arrancar. Esta clase tiene dos partes, como la habíamos programado anteriormente. Una parte es que hagamos unos ejercicios. Siempre tratamos de hacer ejercicios para no solamente los ejemplos que hicimos ya la clase pasada, sino más ejercicios pues para tratar de afianzar y resolver dudas y que ustedes puedan comparar y pues también complementar con su propio estudio, que es muy importante. Si ustedes no estudian por su cuenta, no les va a servir de nada esto, porque simplemente están enterando, pero no lo están aprendiendo. Entonces, esa es la primera parte, algunos ejercicios. Y la segunda parte, pues, es ya unir como, digamos que nuestros cuerpos ya no se van a mover y tratar de entender entonces cómo aplicar esto del torque y de las fuerzas. Es una aplicación muy sencilla para el equilibrio de los cuerpos. Ya lo que queremos es que las cosas estén completamente quietas. Entonces queremos que la sumatoria de fuerzas sea cero y la sumatoria de torque sea cero. Y ahí entonces estaremos hablando entonces del equilibrio de los cuerpos. Eso será nuestra introducción hoy. Será realmente nuestro último tema también. Y listo. Entonces arranquemos con los ejercicios de una vez. Voy a pasar, este es el taller de la presentación número 12 que ustedes tienen disponible pues en la página de Google Drive, que se les ha referenciado todo el tiempo. Y lo que vamos a hacer es, voy a escoger las unidades de temas que no hayamos hecho nosotros todavía nada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos fuerza y energía cinética en rodadura. Recordemos, por favor, que cuando las cosas ruedan, lo que eso quiere decir es que hay una ligadura entre la velocidad del centro de masa y la velocidad de rotación, la velocidad angular de rotación, que lo que tenemos es básicamente lo siguiente: la velocidad del centro de masa, no la velocidad tangencial, sino la velocidad del centro de masa, es igual al radio de nuestro cuerpo por omega. De hecho, aprovecho para anunciarles que ya esta tarde les envío la guía del último laboratorio también, para que sean dos laboratorios este corte, que es precisamente que ustedes hagan rodar cosas en un plano inclinado. Y cuando uno hace rodar cosas en un plano inclinado, uno puede medirles el momento de inercia, por ejemplo, viendo cuánto es la velocidad final del centro de masa aquí cuando llegan estas partículas. Con eso uno puede sacar ese momento de inercia, o también viendo cuánto es la aceleración en el trayecto. Es un movimiento uniformemente acelerado, entonces esta aceleración también nos permite sacar el momento de inercia. Entonces la idea es que ustedes van a hacer unos videos de algunas cosas rodando que tienen que ser relativamente rígidas para tener la aproximación del sólido rígido. Y con esos videos pues van a utilizar Tracker para calcular esta velocidad final, y también van a utilizar Tracker para calcular esta aceleración, y con eso van a poder calcular los momentos de inercia de las cosas rodando, y pues tienen que aplicar la ligadura de rodadura. Esa es la ligadura de las cosas que ruedan. Entonces, cuando nos hablan de rodadura, ya sabemos que no es simplemente que rotan, sino que además tenemos una ligadura entre la traslación del centro de masa y la rotación alrededor del centro de masa. Entonces, arranquemos eh, con el 3, por ejemplo, que es fácil. Arranquemos con uno fácil, pues yo supongo que es fácil. Dice, tenemos un aro de 140 kilogramos que rueda a lo largo de una superficie horizontal, de tal manera que el centro de masa tiene una rapidez de 0,150 metros sobre segundo. Entonces tenemos nosotros una superficie horizontal, tenemos un aro, ¿sí? Un anillo, pueden verlo así, que rueda sobre esa superficie. Ay, yo me he aprendido cómo mover esto. Solo sé, solo sé hacer que... Ay, eso, así sí, más fácil. Listo. Entonces eso está rodando sobre la superficie horizontal con una velocidad angular omega, y además, pues como está rodando, se está trasladando también, ¿cierto? Esa es la idea de que las cosas rueden. Nos dieron esta rapidez y nos dicen lo siguiente. Nos dieron también la masa, acá, y nos preguntan cuánto trabajo se debe hacer para detener a a este aro. Entonces, nos estamos metiendo con trabajo,
nosotros ya nombramos trabajo rotacional, pero pues nunca lo hemos usado, ¿cierto? Realmente. Entonces, ¿cómo haríamos aquí para hacer ese cálculo? ¿Cómo haríamos para calcular ese trabajo? Entonces, la idea es que esto está rodando y se está trasladando, y pues si nosotros lo queremos frenar, tenemos que intervenir como agentes externos a realizar como una fuerza y por lo tanto pues a realizar un trabajo para detenerlo. Entonces lo que tenemos es que al inicio, digamos inicialmente, tenemos una cierta energía total rotacional y traslacional, una energía cinética, rotacional más traslacional, eso es lo que tenemos al inicio, digamos que esto es lo inicial, y al final queremos que esté detenido, entonces al final tenemos un cero. Entonces, cuando uno tiene esto, realmente se pueden dar cuenta que ustedes, acá que tenemos una variación de energía cinética, y ese teorema que nosotros teníamos del teorema de trabajo-energía, que nos decía que la variación de energía cinética era igual al trabajo externo, pues es el que nos permite hacer el cálculo acá. Entonces, ese trabajo que nos están preguntando, pues es básicamente la variación de la energía cinética. O hagámoslo, digamos, utilizando la conservación de la energía. Con la conservación de la energía tendríamos delta U más delta K igual a trabajo externo, que es el que nos están preguntando, más trabajo no conservativo. Entonces, como no nos hablan de fricción ni nada, esto lo vamos a quitar. No sabemos si el trabajo externo, nosotros cómo lo vamos a hacer. Esto es lo que nos piden. Aquí no está cambiando la altura. Si ven que esta altura es constante, independiente en donde esté rodando nuestra rueda. Entonces, esto no va a cambiar gravitacionalmente. Entonces, lo que tenemos es delta K igual a trabajo externo. Y eso es lo que nos pregunta. Entonces, es muy sencillo porque simplemente K final menos K inicial. Pero K inicial vale 0. Entonces, simplemente es... Uy, perdón, me equivoqué. K final, K inicial no es 0. ¿Dónde está? K final es 0 porque queremos que se detenga. Entonces esto nos da menos K inicial. Y ya, entonces simplemente tenemos que calcular cuánto es la energía cinética inicial, que tiene dos componentes, rotacional y traslacional, y con eso tendríamos nuestros valores. Entonces, para hacer eso, tendríamos que el K inicial, bueno, es el menos el K inicial, por ahora lo va a hacer positivo, sería la K traslacional más la K rotacional. La K traslacional sería la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2. La K rotacional sería el momento de inercia por omega al cuadrado sobre 2. Nosotros tenemos la velocidad del centro de masa. Entonces esto ya está, porque nos dieron la masa, la velocidad del centro de masa, entonces esto ya está. Pero este no lo tenemos. ¿Y cómo lo calculamos? Una forma es I, es el I de un aro. Entonces ustedes van y miran la tabla, y el I de un aro creo, no estoy seguro, creo que es la masa por el radio del aro al cuadrado y ya. Entonces hay que confirmar eso. Entonces digamos que sí ya está, simplemente se mira la tabla. Y el omega, pues aplicamos nuestra ligadura de centro de masa, de rodadura, perdón. Omega es igual a la velocidad del centro de masa sobre el radio. Entonces, aquí tendríamos que omega es velocidad del centro de masa sobre el radio. Y reemplazamos, ¿no? Entonces me toca, estoy utilizando esta misma hoja para hacer todo. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. K inicial igual a m por bcm al cuadrado sobre 2 más I sobre 2 por B centro de masa sobre R al cuadrado. Ok, y entonces esto nos quedaría masa por BCM al cuadrado sobre 2 más I sobre 2 BCM al cuadrado sobre R al cuadrado. Entonces ustedes van y buscan en la tabla cuánto es I y les va a dar, como les digo, por ejemplo, M por R al cuadrado. O sea que I sobre R al cuadrado es M. Entonces esto que tenemos acá es la masa. Entonces al final nos quedaría M por BCM al cuadrado sobre 2 más masa por BCM, aquí casualmente dio así, sobre 2, dieron los mismos términos. Y ya es todo el reemplazar. Entonces, todos estos problemas son iguales, básicamente es que ustedes tengan en cuenta que la energía cinética tiene componente rotacional y componente traslacional, y que tengan en cuenta que existe esta ligadura. No es nada más nuevo, tenemos esas dos cosas. Entonces, siempre que les hablen de rodadura, es porque tienen que aplicar esta ligadura, que hay una relación entre la velocidad del centro de masa y la rotación, la velocidad angular.
Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta en estos problemas. Entonces, pues no olvidarlo, ¿no? Este tipo de cosas. Ujú. ¿Alguna pregunta en este desarrollo? Bueno, entonces ahora, no sé si quieren que hagamos ya de una vez uno difícil, pues no difícil, sino larguito como el 7. ¿Quieren que lo hagamos o más bien pasamos a otro tema y después volvemos y nos queda tiempo? ¿O quieren que de una vez ataquemos el 7 para ver cómo se resolvería? Porque se mezcla de todo, es un problema como de parcial. De hecho, lo usamos una vez en un parcial. ¿Lo hacemos? ¿Sí o no? Yo quiero que mejor hagámoslo de una vez, profe. Espérate a ver si puedo como duplicar esta hoja. Entonces voy a tratar de hacerlo aquí abajo. Voy a borrar todas esas anotaciones. Ah, sí. Voy a borrar todo esto para hacerlo solamente acá. Bueno, vamos a eso de arriba. Entonces dice el 7. A ver, este es un problema, como les digo, que reúne muchas cosas y es típico problema de parcial final porque tiene rotaciones, fuerzas, de pronto traslación, cinemática, energía, de todo. Entonces dice, en la figura 1131, un cilindro sólido, entonces ya sabemos que es un cilindro, de radio 10 centímetros y masa tal, nos dieron el radio y la masa, inicia de reposo y comienza a rodar sin deslizarse, listo, rodadura, una distancia L igual a 6 metros, sobre un techo que está inclinado a un ángulo de 30 grados. Ok, entonces lo que nos están dando entonces es pues también esta altura, ¿no? Porque como yo tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, pues también tengo esta altura en este triángulo que se arma acá, ¿sí? Esta altura h, más chiquito, va a ser igual pues a la longitud de la hipotenusa, al L, por el seno del ángulo. Entonces tengo también la altura por si acaso. Bueno, ¿qué más dicen? A ver, dicen, perdón, em, ¿cuál es la rapidez angular del cilindro alrededor de su centro, de su centro en el punto en el que deja el techo? Entonces nos están preguntando cuando el cilindro, que es de este color, cuando el cilindro es como morado, ¿no? Cuando el cilindro llega acá, es rosado realmente. Pues el cilindro obviamente tiene dos cosas, ¿cierto? Tiene una velocidad del centro de masa y además tiene una rotación alrededor del centro de masa. Entonces nos están preguntando cuánto es esa velocidad del centro de masa. Y bueno, aprovechando esta geometría de una vez, pues ustedes también pueden observar que esta velocidad inicial con la que sale el cilindro, pues va a tener también una componente X y Y, ¿cierto? Tiene el mismo ángulo acá. Entonces, bueno, nos preguntan cuánto es esta velocidad angular final en ese punto. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si la altura de esa casa o de esa esquina del techo es de 5 metros, ¿qué tan lejos llegará desde este punto de salida? Voy a hacerlo con otro color. Respecto a este punto de salida, ¿cuánto será esta distancia? ¿Qué tan lejos llegará? ¿Sí? Vamos a llamarlo R. Bueno, no R no porque nos confundimos con lo del radio del cilindro. Entonces, ¿cuánto sería esta distancia X máxima? Cuando pegue en el suelo. Listo. Entonces, arranquemos. Primera parte. ¿Cómo sacaríamos ese omega? Hay muchas maneras de hacerlo. Una forma en la que yo lo haría sería utilizando la conservación de la energía. ¿Y por qué yo lo haría utilizando conservación de la energía? Porque aquí yo creo que tengo es una partícula en un estado inicial y una partícula en un estado final. No me interesan las aceleraciones ni las fuerzas ni nada de eso. Entonces, pues, me parece natural aplicar energías. También se puede hacer por fuerza y todo eso, pero yo lo hago. Entonces, por conservación de la energía, tendríamos delta K
más delta U igual a trabajo externo más trabajo no conservativo. Eso es lo que tendríamos nosotros. Permítanme un momento que es que están haciendo mucho ruido. Ya vuelvo un momentico, por favor. Listo. Entonces, hagámoslo por energías. ¿Dónde era que está escribiendo eso? Esto está acá. No tenemos rozamiento. Ojo, porque eso es una aproximación, ¿sí? La esfera está rodando por el torque que hace el rozamiento, pero como estamos asumiendo que son sólidos rígidos, el punto de contacto es tan pequeño que el rozamiento no hace trabajo. Entonces estamos ignorando ese trabajo, es muy pequeño, pero porque son pues, sólidos rígidos, estamos asumiendo que no se deforman, etc. Entonces no tenemos no conservativo, no tenemos tampoco fuerzas externas. Entonces tenemos que todo esto es igual a 0. En cuanto a las energías potenciales, tenemos pues solamente una energía potencial gravitacional. Entonces, para tener en cuenta este fenómeno, pues voy a utilizar esto como mi nivel de referencia para esta primera parte. Ahí va a ser como mi referencia de energía potencial 0, porque ahí es donde llega mi partícula. ¿Listo? ¿Y qué más? Y energías cinéticas, pues tenemos de nuevo, tanto translacionales como rotacionales. Entonces esto sería K final menos K inicial más U final menos U inicial igual a 0. K final, pues es la que estamos buscando. Entonces tendríamos, ¿cómo lo escribimos? Voy a escribirlo completo. M por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2 más I por omega al cuadrado sobre 2. Esto es K final. K inicial, ¿cuánto es? 0. Esto es K inicial, esto es 0, porque él arranca desde el reposo. Más U final, como él llega acá y yo escogí este como mi nivel de referencia, pues es 0, entonces 0. Esto es U final, gravitacional, no hay resorte ni nada. Menos U inicial, que respecto a ese nivel de referencia que yo puse sería M por G por H. Y bueno, toda esta cosa es igual a 0. ¿Está bien? Y entonces, otra vez tenemos es que aplicar la ligadura de rodadura. Recuerden que en rodadura tenemos BCM igual a R por omega. Lo que nos están pidiendo es R por omega. Entonces vamos a reemplazar BCM por R por omega. Entonces esta ecuación que acabamos de escribir sería M medios por R omega al cuadrado más I por omega al cuadrado sobre 2 menos MGH. Todo igual a 0. Y ahí ya puedo simplemente empezar a factorizar. Tendríamos M por R al cuadrado por omega al cuadrado sobre 2 más I por omega al cuadrado sobre 2 menos MGH igual 0. Entonces esto me daría omega al cuadrado factor, bueno, voy a ponerle un 2 acá, factor de M por R al cuadrado más I, y voy a pasar a sumar este término, daría MGH. Listo. Y entonces con eso ya tendríamos omega al cuadrado igual a 2 MGH sobre I más MR al cuadrado. Y finalmente pues tendríamos simplemente que sacarle raíz cuadrada a esto para que nos diera la velocidad angular. Entonces, es lo mismo de siempre, conservación de la energía, colocar los valores simplemente. Hay que tener en cuenta que la energía cinética tiene dos términos, translacional y rotacional, y que cuando las cosas ruedan, tenemos siempre esta ligadura. Ay, sorry.
tenemos siempre esta ligadura. La velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Entonces ya salió nuestra velocidad angular, reemplazamos los valores, eso nos da un número. ¿Listo? Entonces ya la tenemos. Y como ya la tenemos, pues también tenemos nuestra velocidad del centro de masa, ¿cierto? Simplemente reemplazamos porque tenemos todo esto. Pues también tenemos la velocidad del centro de masa. Y eso implica que también tenemos la velocidad, la energía cinética total en este punto, aquí. Entonces, partí mi problema en dos pedazos. Mi primer problema es cuando él recorre esta distancia y llega aquí abajo. Entonces, ya para eso era la primera parte del problema. Segunda parte del problema. Dice, si tenemos esta altura grande, esta que ustedes están viendo acá, H mayúscula, ¿qué tan lejos llega el cuerpo? ¿Qué tan lejos llega ese cuerpo en la parte horizontal? ¿Cuánto es este recorrido horizontal? Y entonces, ¿cómo se puede proceder ahí? Esto es movimiento parabólico. Aquí estamos en movimiento, el que estudiamos hace mucho rato, hace como un año por allá, al inicio. Esto es movimiento parabólico y tenemos es que simplemente calcular ese alcance teniendo en cuenta que hay velocidades iniciales tanto en Y como en X. Entonces escribamos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, ese movimiento parabólico que tenemos ahí. Tenemos que poner nuestros ejes. Nada de esas cosas nos pueden olvidar. Yo voy a poner los ejes de esta manera. Esto va a ser Y esto va a ser X, simplemente para que la distancia en X sea positiva. Y entonces, en X no hay aceleración, entonces nosotros tenemos X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por tiempo, que se nos transforma, en este caso, para nosotros, en lo siguiente, pues esto vale 0 porque arrancamos en este punto, y la velocidad inicial en el eje X, pues va a ser esta componente de nuestra velocidad del centro de masa en este punto. Entonces tendríamos que eso sería velocidad del centro de masa por coseno de teta. Entonces tendríamos que el X va a ser igual velocidad del centro de masa por coseno de teta por el tiempo. Ya tenemos nuestra X en función del tiempo. Y ahora el Y. En Y tendríamos lo siguiente. Escribirlo aquí abajo. Y igual a Y sub 0 más B sub 0 en Y por el tiempo más aceleración en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora escribámoslo en este problema, ¿cómo es? ¿Cómo se transforma? Y igual, Y sub 0 es 0 porque arrancamos desde acá, entonces esto vale 0. La velocidad inicial en el eje Y, observen que es negativa, tenemos una componente hacia abajo. Entonces sería menos B del centro de masa por seno de teta, todo esto por el tiempo. Y la aceleración, cuando él está cayendo, pues es la de la gravedad, pero va hacia abajo, entonces menos G por T al cuadrado sobre 2. Entonces tenemos esto para Y esto para X. Entonces lo que podemos hacer es, lo que estamos buscando es cuánto vale X, ¿sí o no? Entonces de acá ustedes pueden decir, bueno, yo puedo igualar esto a H, esta H que nos están dando aquí. Y ustedes tienen todo, miren, ustedes tienen el valor, la velocidad del centro de masa, tienen el ángulo, tienen G, tienen H, y entonces de esta ecuación pueden despejar el tiempo. Les van a salir dos tiempos porque es una ecuación cuadrática, pues escogen el que tenga sentido, que en este caso será el tiempo positivo, y entonces de aquí van a sacar el tiempo. Y después eso les está dando el tiempo que se demoró la pelota cayendo. Y entonces simplemente meten ese tiempo acá, y ustedes también tienen la velocidad del centro de masa, tienen el ángulo, ya tienen el tiempo, y entonces con eso les va a dar esta distancia máxima. Y como pueden ver, es un problema que mezcla rotaciones en la primera etapa, que es lo que hicimos acá, y movimiento parabólico en esta segunda etapa. ¿Quieren que reemplacemos los valores para ver si sí nos dio la respuesta bien? ¿O confían en que está bien? O mejor reemplazamos como para confirmar. ¿Qué dicen? ¿O seguimos con otro problema? No, profe, siempre es mejor verificar. Ajá. Quedamos, listo. Entonces vamos a calcular el omega, a ver cuánto nos dio. Si nos dio bien, es 2mgh, no sé qué era, un cilindro, ¿cierto? ¿Ustedes me pueden ayudar, por favor, a buscar cuánto es el momento de inercia de un cilindro sólido?
Creo que es un medio, pero necesito que me lo confirmen si son tan amables. Un medio, profe. Sí, un medio. ¿Con un medio? Ah, bueno, listo. Entonces, esto será un medio más 1, será 3 medios. Se me va la masa. Entonces me quedaría 4 tercios, dejé por H, entonces sería 4 por 9,81 por, esa H era L por seno teta, entonces por L, que es 6, por el ángulo es ¿cuánto? 30. Esto es igual a esto, sobre 3, sobre, perdón, por, y el radio de esta cosa es 0,1 al cuadrado, 0,01, y raíz cuadrada de esto, esta cosa me da por 2. Entonces multiplicamos. Me da 0, me da 62,6, que en este caso sería básicamente 63. Entonces, omega me está dando 62,6 radianes sobre segundo, que es la respuesta que está acá, 63. Entonces, listo. Con eso, podremos sacar la velocidad del centro de masa, que es el radio por omega. El radio es, ¿cuánto es que es? 10 centímetros. Entonces sería 0,1 por omega, que es 63. Y eso me daría 6,3 metros sobre segundo. Y con esta velocidad del centro de masa, ya la puedo meter acá. Entonces tendríamos la ecuación cuadrática, sería y igual a menos 6,3. Bueno, no le voy a poner y, le voy a poner h de una vez, h5, ¿no? Sería 5 igual a menos 6,3 por el seno de, ¿cuánto era el ángulo? 30. Por el tiempo menos 9,81 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces esto sería 6,3 por 30 seno, eso sería 0,5, la mitad. Entonces tomaría 5 igual a menos 3,15 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Ahora toca resolver esta ecuación cuadrática. Entonces la voy a resolver rápidamente. La voy a hacer con Wolfram Alpha. También puedo utilizar Microsoft Math. Microsoft Math es brutal porque uno le toma la foto, digamos, a esta ecuación y él la escanea, la factoriza y muestra los pasos de factorización y toda la cosa. Por eso es que, digamos que ya no tiene sentido ponerle a los estudiantes que factoricen y con cierto paso, sobre todo ahorita, ¿no? Porque pues fácilmente le toman la foto y muestran los pasos y ya está. Eso es algo que ya va a ser reemplazado por las máquinas. Hay que ponerles cosas más difíciles. Sí, vamos a ver esto que me da. A ver, yo quiero las raíces. Entonces, a ver si la escribí bien. 4,9 más 3,15 por t, ta, ta, ta. Ujú. Esto me está dando unas raíces complejas.
Ah, perdón, claro, aquí yo tengo un error, ¿no? La altura es menos 5 porque estamos por debajo de nuestro nivel de referencia. Entonces esto es menos 5. Si me está dando es que unas raíces complejas. No. Entonces esto es menos 5. Ahora sí, entonces me da un tiempo negativo y uno positivo. El tiempo negativo no es que no exista como tal o no tenga sentido. El tiempo negativo simplemente es que esto, como es una parábola, esa parábola pues hace como así. Y hay un tiempo negativo en el que también cae esa misma altura. Simplemente eso es lo que significa. Pero en este caso, pues como estamos viendo, el tiempo desde que sale hacia la izquierda del techo, entonces tomo la raíz positiva, entonces me da que el tiempo es aproximadamente 0.7386 segundos. Ese es mi tiempo. Y entonces eso ahora lo meto acá, como ya hemos dicho, y nos daría que x es igual. Entonces, velocidad del centro de masa, ¿cuánto fue que nos dio? 6.3. Por coseno de 30 por 0.7386. Vamos a ver cuánto nos da todo este rollo. Coseno de 30 por 6.3 por 0.7386. Y esto me da 4.03. Entonces el X máximo, y yo cómo sé que es el máximo porque le estoy metiendo el tiempo de vuelo, me da más o menos 4.03 metros. La respuesta aquí dice 4.0. Entonces, bien. Entonces quedó comprobado que lo hicimos bien. Obviamente no es la única forma de hacerlo. Es la manera en la que yo lo haría tratando de simplificarme la vida utilizando todo lo que hemos aprendido. O sea, ustedes en este momento tienen una caja de herramientas y ustedes deciden qué herramienta utilizar. Si tienen que cambiar una llanta, pues ustedes deciden si para quitar las tuercas utilizan el destornillador, utilizan la cruceta o utilizan el martillo. Entonces saben utilizar todas esas herramientas, pero solo hay una de pronto que es la mejor y la más apropiada para la tarea. ¿Alguna pregunta en este problema en particular? Bueno, entonces podemos mirar otro. Por ejemplo, el 6. A ver si sí tiene sentido. Sí, miremos el 6. Tiene como un análisis gráfico interesante. Vamos a ver cómo nos va. Disculpen por todo el ruido que están haciendo los niños, pero son niños, no puedo hacer nada. Profe, tranquilo, no se escucha nada. Ah, bueno, es que yo aquí sí estoy escuchando un escándalo. Es que están jugando por allá en un cursito y como que la niña le pegó un palazo al niño. La niña es la más chiquita, pero se sabe defender. Bueno, entonces vamos a mirar este problema acá. Ya miramos dónde escribir. Dice, la figura les muestra a ustedes la rapidez V en función del tiempo. Entonces, de una vez paremos un momento, miremos esa gráfica. En el eje Y tenemos la rapidez, en el eje X tenemos el tiempo. Eso quiere decir que la interpretación de esta cosa es que la rapidez está cambiando en el tiempo, o sea, tenemos una aceleración. ¿Sí? Entonces, de la pendiente de esta curva podemos sacar la aceleración. Y eso es importante, o sea, siempre hay que mirar qué información puedo sacar de estas curvas de pronto rápidamente. Y aquí la interpretación es que la pendiente tiene un significado. El significado es aceleración, aceleración lineal. Entonces la figura nos da la rapidez v versus el tiempo de un objeto de 0.5 kilogramos y de radio de 6 centímetros que rueda suavemente hacia abajo en una rampa a 30 grados. Está rodando, eso es importante, rods. No es simplemente rotates, pero está rodando.
la escala de la velocidad del eje de velocidad es tal que V sub S, ese que está allá arriba, vale 4 metros por segundo. Entonces, digamos, con estas cosas también es útil que ustedes cuenten, por ejemplo, cuántas cajitas hay. Yo que estoy contando 8 cajitas. Entonces, lo que mide esta cajita, o sea, cada cajita mide, pues V sub S sobre 8, ¿cierto? Que sería 4 sobre 8, como para tener una idea de los valores por cada una de las rayitas. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la inercia rotacional del objeto? ¿Cuál es el I? Como ustedes no saben si el I es si ese objeto es, simplemente les dijeron que tenía un radio y que tenía una masa. Pero eso lo puede cumplir un cilindro sólido, un cilindro, un anillo, un cilindro hueco, una esfera hueca. Todos esos cuerpos son cuerpos que tienen una masa y un radio por su simetría, pero no sabemos cómo es su forma exacta. Entonces, por eso no podemos simplemente aquí como tratar de adivinar y ya. Entonces, para esto, pues tenemos que ver de nuevo lo que acabamos de decir y es, yo puedo sacar la aceleración de la pendiente. Entonces, de alguna manera yo tengo la aceleración. ¿Listo? Ahora, ¿para qué me sirve eso de la aceleración? ¿Yo qué podría hacer con eso? Entonces, lo que voy a hacer es borrar aquí arriba un poquito. Porque voy a hacer como la gráfica de... Esto no borra. Voy a hacer la gráfica pues, de lo que nos están diciendo, para que entendamos, a ver, o sea, si yo puedo calcular, a ver, yo puedo calcular la aceleración de esta figura, y si yo la puedo calcular de otra manera, entonces yo puedo igualar la aceleración de esta figura, que es un número, con esa aceleración que estoy sacando de esa otra manera, y de pronto por ahí puedo sacar la información. Aquí obviamente lo que están pidiendo es que ustedes usen una ecuación que está por allá arriba, pero digamos que uno no sabe, estamos en un examen, nerviosos, no sabemos qué escoger, entonces vamos a hacerlo como si nos tocara deducirlo desde cero, porque es que esa es la idea, que ustedes no se aprendan las ecuaciones, sino que en un momento dado ustedes pueden hacer todo desde cero. Entonces tenemos nuestra rampa, que parece como el laboratorio que ustedes van a tener que hacer. Tenemos nuestro cuerpo que tiene como una simetría circular. Sí, es un sólido rígido, tiene simetría circular, pero no sabemos si es un cascarón esférico o una esfera sólida o un cilindro hueco, un cilindro sólido, todo eso. O un anillo, simplemente sabemos que tiene un radio y pues que tiene una masa. ¿Está bien? Y esta cosa va a rodar. Entonces, la pregunta es, ¿será que yo puedo sacar la aceleración de este cuerpo de alguna manera? Porque obviamente va a estar acelerado, ¿cierto? Él va a llegar aquí, si yo suelto eso, él va a llegar aquí rotando y pues va a tener también una velocidad del centro de masa final. Entonces, pues tuvo que estar acelerado, ¿cierto? Desde el reposo. Entonces, para eso, yo voy a hacer, ya no puedo hacer más zoom acá. Voy a hacer un diagrama de fuerza sobre el cuerpo y voy a dibujarlo aquí como una parte intermedia a mi cuerpo para que veamos, pues, para que veamos, digamos, qué fuerzas son las que están actuando. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre mi cuerpo? Las voy a pintar de naranja. Primera fuerza, obviamente la que siempre hemos pintado, pues tenemos la normal. Esta es la primera fuerza, nuestra normal. Tenemos, y la normal, de hecho, digamos que en este momento ya es importante que ustedes pongan los puntos donde actúan las fuerzas, porque si queremos hablar de torques de algo, tenemos que poner como los puntos realmente donde se originan las fuerzas, pues que al final uno las concentra en el centro de masa, pero cuando hablamos de torque es importante ponerlas en donde realmente existen. Entonces, yo la voy a poner es acá, porque la normal actúa en el punto de contacto. Entonces, esa es mi normal. Tenemos también el peso. El peso actúa en el centro de masa. Entonces, tenemos mg. ¿Y qué más tenemos? ¿Será que tenemos fricción? ¿Y por qué está rotando? Está rotando, ¿cierto? Sí, señor. Aquí, a ver, digamos que aquí es importante que ustedes piensen, ¿esto por qué rotará? ¿Será que la normal, digamos, esto está rotando, obviamente, ¿será que la normal está haciendo algún tipo de torque, por ejemplo, para hacerlo rotar?
¿será que el peso está haciendo algún tipo de torque para hacerlo rotar? Y estamos hablando como si nos estuviéramos parando en el centro de masa. Entonces, mire, me voy a parar aquí como en el centro de masa y lo que les estoy preguntando es, si yo me paro aquí en el centro de masa, ¿será que la gravedad hace torque? Porque la gravedad sí hace torque y yo me paro aquí abajo, ¿no? Pero si yo me paro ahí en el centro de masa, porque él va a rotar alrededor del centro de masa, ¿será que la gravedad hace torque? ¿Será que la normal hace torque? ¿Sí? Piénsenlo un momento. Necesito que piensen eso un momentico antes de seguir. Si esas fuerzas son suficientes para hacer torque? Ay, Profe, yo creo que de pronto la van a embarrar con ese comentario, pero diría que no, porque están perpendiculares. no te preocupes nunca, nunca por embarrarla así haciendo un comentario, ¿listo? Porque es que eso no está mal. O sea, uno tiene que aprender que equivocarse hace parte del aprendizaje, ¿listo? Entonces, tranquilo, no te preocupes si está mal. Ahora, si yo acabo de decir que es tal cosa y lo dices mal, pues de pronto sí te da pena, pero digamos que no pasa nada. La duda y la equivocación hacen parte de todo esto, entonces, tranquilo, ¿listo? Listo, profe. Tú dices que no, ¿no qué? Que no hay torque porque, pues, si la fuerza está perpendicular a lo que es el radio, o sea, lo que es la distancia, ¿sí me hago entender? Más o menos. Bueno, entonces como el ángulo es cero, entonces no hace ningún tipo de torque. Exacto. O sea, sí, lo que yo te entiendo es, esta cosa está rotando respecto al centro de masa, ¿listo? Y si calculamos los torques alrededor del centro de masa, pues nos va a dar que la normal no hace torque porque pasa por el eje de rotación, ¿cierto? Y la gravedad tampoco hace torque porque también pasa por el eje de rotación. Entonces digamos que el ángulo con el brazo sería cero, ¿sí o no? Exacto. Listo, muy bien. Entonces está bien. Y si se hubiera estado mal, lo corregimos y entonces no pasa nada. Por favor, a todos, sí, para todos, no, no se preocupen. O sea, cuando uno les pregunta, pues claro, obviamente uno como profesor espera que digan las cosas bien, pero también uno sabe que las pueden decir mal y para uno es una oportunidad para explicar más algo. Entonces, por favor, dejen esa pena. Esa pena es un poco tonta también porque quedarse con la duda hace que ustedes después sufran más. Entonces, obviamente tenemos que tener aquí fricción, ¿listo? Eso es como la parte importante porque si no, no tendríamos torques. Y la fricción va aquí para atrás. Entonces, esa fricción sí va a hacer un torque alrededor del centro de masa. Entonces, listo. Vamos a escoger ahora nuestros ejes para hacer sumatoria de fuerzas y todos estos rollos de siempre. Entonces, voy a escoger los ejes, pues los típicos, ¿no? Voy a escoger así Y y así a X. ¿Está bien? Uy, no, le agarré. Vamos a dejarlo ahí que se sobreescribió la fricción. Voy a volver a escribirla acá, sí, listo. Esos van a ser nuestros ejes. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques. Recuerden que el objetivo es tratar de encontrar la aceleración en el eje X. Es lo que necesitamos buscando. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? La normal menos la componente del peso, ¿cierto? Y tenemos que mirar el ángulo. Este es el ángulo teta. Ya lo hemos hecho hartísimas veces. Entonces nos daría mg por coseno de teta. Esto nos da cero porque en ese eje no hay aceleración. Y entonces tendríamos que la normal es igual a mg por coseno de teta. ¿Listo? Esa sería nuestra normal. Bien. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Él sí está acelerado, entonces esto nos da la masa por la aceleración. Esa es la que estamos buscando nosotros. Entonces nos daría, o sea, nosotros de la gráfica podemos sacar cuánto vale esto. Entonces de pronto ahí podemos encontrar alguna información útil. Entonces nos daría, en el eje X tendríamos esta componente del peso, que sería mg seno teta, es positivo porque en esa dirección positiva del eje X, menos la fuerza de fricción. Y esto me daría, pues, igual a masa por aceleración. Pero entonces el problema es que me apareció la fuerza de fricción, que es otra incógnita. Y aquí nosotros
digamos que aquí viene el problema de esa fricción. ¿Qué será? ¿Será fricción estática? ¿Será fricción dinámica? ¿Será la máxima fricción estática? Entonces es como otra incógnita. Y como nosotros no nos dieron ningún coeficiente de fricción, tenemos un problema, porque podemos escribir esto en términos de μ por n, pero ¿cuánto es μ? O sea, estamos quedándonos con un problema ahí, otra incógnita de todas maneras. Entonces miremos los torques. Entonces, sumatoria de torques alrededor del centro de masa, eso es lo que estamos haciendo. La sumatoria de torques alrededor del centro de masa, ¿qué nos daría? Nos daría este brazo, que es el radio, por la fuerza de fricción, ¿cierto? Eso será lo que nos daría. ¿Y qué signo tendrá eso? Entonces, si yo escogí X así, Y así, Z va saliendo, entonces Z, el positivo, Z positivo es saliendo, Z negativo es entrando, ¿listo? Entonces, ¿qué signo les da a ustedes ese torque, chicos? Negativo. Negativo. Nos da negativo. Y este torque es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia de mi cosa y alfa es la aceleración angular. Bueno, entonces, otro problema, o sea, apareció la fuerza de fricción, listo, fuerza de fricción, muy chévere, casi la despejamos, pero apareció la aceleración angular. Y la aceleración angular no la tenemos, entonces otra vez nos metimos en problemas. Pero resulta que no hay que olvidar que esto está rodando. Y si está rodando, tenemos la ligadura de rodadura, la normal, que es BCM igual a R por omega. Y también vamos a tener que esta aceleración del centro de masa, si uno deriva, la aceleración del centro de masa, pues es R por alfa. Esa es, digamos que la versión complementaria de la ligadura de rodadura. Entonces, afortunadamente tenemos esto porque entonces yo puedo eliminar alfa, reemplazándolo pues por la aceleración sobre R. Entonces esto lo puedo escribir como I por A sobre el radio. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. I por A sobre el radio. Aquí solamente hay que tener en cuenta una cosita. Esta alfa nos está dando negativa porque está rotando en esa dirección, pero la aceleración es positiva. Entonces de pronto nos falta un signo menos. Ya vamos a mirar si nos está faltando un signo menos. Entonces, listo. De aquí, de estas expresiones, yo puedo despejar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento me está dando menos I por A sobre R al cuadrado. ¿Cierto? Pasé a dividir esta menos R. Esa es la fuerza de rozamiento. Y esto lo puedo meter acá. Y me quedaría, entonces, M por A igual a mg por seno teta menos la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción me dio menos I por A sobre R al cuadrado. Y aquí viene un problemita, chicos. Miren, yo aquí la fuerza de fricción me dio negativa, ¿cierto? Pero miren que aquí cuando yo la puse, pues yo ya le puse el signo explícitamente por fuera. Entonces, aquí viene un rollo importante, ¿sí? O sea, yo tengo que tener cuidado con esto de los signos. ¿Cuál es el punto fundamental? La aceleración angular, o sea, en la forma en la que rota este cuerpo, la aceleración angular es negativa, ¿cierto? Porque no, si ustedes cierran sus dedos, en la dirección en la que está rotando, a ustedes les da el dedo pulgar entrando. Entonces, la aceleración angular es negativa. Pero tenemos que la aceleración del centro de masa es positiva, porque escogimos X en esa dirección en la que está descendiendo. O sea que yo no puedo decir simplemente que la aceleración del centro de masa es R por alfa. En este problema en particular, la aceleración del centro de masa es menos R por alfa, para que un negativo, que es alfa, por otro negativo, me dé un positivo. ¿Sí? Eso es como el menos que les estaba diciendo que nos había hecho falta. Entonces aquí vendría como un menos, aquí digamos en esta zona, que esto nos daría ese menos acá, y aquí nos daría un más, y aquí nos daría un más. Y ya les digo un truco para que ustedes se den cuenta de si en algún momento cometieron un error en esto. Entonces, yo puedo pasar a sumar este término que quedó restando, me quedaría m por a más i sobre r al cuadrado por a igual a mg seno teta. Eso me haría aceleración, factor de m más i sobre r al cuadrado igual a mg seno teta. De hecho, voy a factorizar la masa también. Eso sería aceleración por masa
factor de 1 más I sobre M por R al cuadrado igual a M por G por seno de teta, y por eso fue que factoricé la masa para que pueda eliminar. Y al final, por fin, me da que la aceleración es igual a G por seno de teta sobre 1 más I sobre M por R al cuadrado. ¡Listo! Esta deducción la hice a propósito porque esta deducción los tienen que ustedes hacer más o menos igual en el laboratorio. Entonces por eso la quise hacer toda desde cero. Realmente la tenían que haber hecho ustedes solamente. Pero entonces observen ahora que ya tenemos pues cómo resolver nuestro problema. Porque volviendo a la figura, después de haber hecho todo ese cálculo teórico, digamos que ustedes van y buscan en el libro, ya tendrían esta aceleración, ya la tendrían dada. Ustedes tienen G, ustedes tienen el ángulo, tienen M por R al cuadrado, y de la figura ustedes calculan la aceleración, como la pendiente, y entonces pueden despejar I. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, digamos, algo parecido en el laboratorio, es lo que van a hacer ustedes. Entonces, en esta gráfica, digamos, por eso escogí este ejercicio para que pudiéramos hacer este tipo de desarrollos así. Pues el problema no es difícil si ustedes arrancan de una vez con la fórmula, ¿cierto? El problema es más largo si les toca deducir absolutamente todo. No difícil, sino simplemente más largo. Ah, bueno, yo les dije que cuál es el secreto para darse cuenta que uno la embarró. Si yo no hubiera corregido ese signo por acá, en esta zona, me hubiera quedado aquí esto restando. Y eso es raro, porque eso quiere decir que si yo escojo, por ejemplo, que el momento de inercia sea igual a m por r al cuadrado, por ejemplo, eso es en el caso de un anillo, pues esta cosa me daría 1, y me quedaría 1 menos 1, 0, y estaría dividiendo por 0, o sea que un anillo tendría aceleración infinita. Entonces, cuando a mí me quedan como esas masas restando abajo, es raro. Entonces, probablemente cometí un error. Esto es un truco para uno mirar cuando de pronto se equivocó en los signos. Bueno, listo. Eso es ese problema. Yo creo que ya hicimos 3 problemas. Hicimos uno fácil, más o menos, y 2 larguitos. Creo que ya más o menos son suficientes para este tema en particular. Solamente para que ustedes se queden pensándolo, será bueno que hicieran uno como el que está aquí, miren. Tenemos esa rampa, tenemos esa, sí, que al final es circular. Entonces, ahora el cuerpo va a rodar. Este problema ya lo hemos hecho con cuerpos que se deslizan, ahora los cuerpos pueden rodar. Les dan el radio R, les dicen que la pelotica es muy delgadita, o sea que el radio es muy chiquitico. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es ahí? The value on the virtual living. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debería ser este H? De tal manera que cuando la partícula esté aquí, esté a punto de caerse. Entonces ya sabemos que lo que hacemos es que la normal se vuelva cero en este punto, ¿cierto? Y hacemos que la normal se vuelva cero en ese punto, entonces estamos colocando la condición de que se vaya a caer. Obviamente, como la partícula está aquí rodando, pues va a tener una aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces aparece un m por v al cuadrado sobre r, donde r es el radio de rotación, y todo es lo mismo. Simplemente que ahora tienen que tener en cuenta es que la partícula está rodando. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Entonces las ecuaciones son similares, simplemente parece por ahí un momento de inercia metido. Vamos a hacer de otro tópico. Aquí fue pura rodadura. Entonces aquí hay uno de torques. Esto es calcular torques, pero torques digamos que esto ya lo hemos hecho. Entonces vamos a ir a momento angular, que es lo que no hemos hecho. ¿Qué más hay acá? Segunda ley de Newton por momento angular. Eso ya lo hemos hecho. Momento angular de un cuerpo rígido y conservación. Esas son las otras que vamos a hacer. Entonces hagamos de momento angular. A mí no me gusta arrancar con problemas difíciles porque se demoran un montón y ustedes se confunden y no sé qué, y como que no hay una escalera. Entonces siempre prefiero arrancar con un problema fácil y luego si hacemos un problema difícil. Entonces, de esos tres primeros, ¿cuál quieren que haga? Profe, no sé si sea solo yo, pero yo no veo los ejercicios. O no sé si sea un internet.
Espérate, voy a dejar de compartir porque algo sí pasó. Gracias por avisarme porque esto no sale ningún aviso de que esto pasó. Yo no me doy cuenta. Entonces, estaba diciéndoles que prefiero arrancar como con uno de los de un solo puntico, como para que hagamos uno fácil y después uno difícil. ¿Cuál quieren de esos tres primeros, del 27, 28 o 29? El 29, profe. 29, listo. Vamos a ver si no me corché yo mismo. ¿Dónde estamos? $29. Dice, en el instante que muestra la figura 11.41, esto es una foto, dos partículas se mueven en el plano XY. La partícula P1 tiene una masa de 6.5 kilogramos y rapidez de V1 de 2.2 metros sobre segundo y está a una distancia de 1. Bueno, nos dieron todo. Nos dieron masa, nos dieron rapidez, o sea, tiene un momentum y nos dieron la distancia del punto O. Luego nos dicen en la partícula 2 los mismos datos. Nos preguntan cuánto es la magnitud y la dirección del momento angular neto de las dos partículas alrededor del punto O. Recordemos que el momento angular de un conjunto de partículas es la suma de sus momentos angulares, ¿cierto? Entonces el momento angular es, en este caso sería L1 más L2. Y el signo, pues va a depender de la convención que escojamos nosotros. Vamos a tomar positivo saliendo y negativo entrando. Entonces, ¿qué es L1? Sería R1 cruz P1. Recuerden también que uno puede escribir el momento angular en magnitud de dos maneras, ¿no? R perpendicular por P o R por P perpendicular, esta es una manera, o la otra es I por omega. Yo estoy escogiendo la primera por los datos que me dieron. También puedo escoger la segunda y ponerme a calcular un omega equivalente, pero por los datos que me dieron yo puedo calcular el R perpendicular y el P muy fácil, recordando que P pues es MB. Entonces por eso lo voy a hacer de esa manera. Entonces por eso fue que escogí hacerlo así con el producto cruz. Entonces, dígame por favor la magnitud y la dirección de ese primer momento. Entonces, magnitud y dirección. Empecemos con magnitud. Ya que será la dirección. Entonces, primero la dirección. ¿En qué dirección les da a ustedes el momentum? Sí, el momento angular. El R1 cruz P1. Entonces, obviamente tienen que saber que P1, el momentum lineal, es la masa por V1. En otras palabras, como la masa siempre es positiva, el vector de momentum siempre va en la misma dirección que el vector de velocidad. O sea que nuestro vector de momentum va en la misma dirección aquí que la velocidad. Entonces, díganme ustedes ahora sí, por favor, ¿en qué dirección les da el momentum angular? El R cruz P, siendo que este sería nuestro R, y pues el P iría en esta dirección y hace 90 grados. ¿En qué dirección les da ese producto cruz? Negativo, entonces. Negativo. Les da negativo entrando. Entonces la dirección es negativa. Listo. Y la magnitud, pues voy a utilizar esto. ¿Cuánto vale el R perpendicular al P? Pues el R perpendicular al P pues, es de 1, esos hacen ya 90 grados. Entonces sería de 1 por M1 por B1. Listo. L2 igual a R2 cruz P2. Magnitud, dirección. ¿En qué dirección les da el momento angular de P2, de la partícula 2? Positivo, creo, profe. Sí, positivo, ¿sí de acuerdo? Este es nuestro R.
Esta es nuestra dirección de P. Qué pena molestarte tanto. Es que no carga la pantalla, entonces no sé si estás escribiendo o no. Otra vez se quedó quieto, sí. Gracias. Listo. Entonces ya les debe aparecer actualizado. Tenemos esta magnitud, y bueno, tenemos la dirección que es positiva y la magnitud pues va a ser simplemente D1 por el D2, perdón, por el momentum 2, que sería M2 por B2. Entonces creo que ahora sí está apareciendo. O sea que otra vez ahí pensando. A mi internet. Ya, ahí apareció. Es que hay un delay fuerte. Listo. Entonces el momentum total lo vamos a escribir teniendo en cuenta los signos. Sería más D2 por M2 por B2 menos D1 por M1 por B1. Estoy teniendo simplemente en cuenta los signos. Y cuando ustedes pues metan los valores, pues vamos a meter los valores para ver cuánto nos da esta cosa. Esto sería D2, que es 2.8 por la masa 2, que es 3.1 por la rapidez 2, que es 3.6 menos D1, que es 1.5 por la masa 1, que es 3.1 por la velocidad 1, que es 2.2. A ver cuánto nos da esta cosa. $31.25 menos 10.23. Y eso me daría 21.02. Y las unidades pues sería kilogramo metro cuadrado sobre segundo, que no tienen nombre. Entonces, ese sería lo que me da. Como me dio positivo, quiere decir que el momento angular neto está saliendo y su magnitud es 21.02. Si de pronto me hubiera dado negativo, si fuera, digamos, menos 21.02, entonces estaría entrando y su magnitud sería 21.02. O sea, el signo ya nos está diciendo a nosotros para dónde va. Entonces aquí era simplemente reemplazar, ¿cierto? No era nada más. Vamos a ver si aquí hay algún otro. Me interesa más mirar los de conservación del momento angular. Vamos a mirar algunos de conservación del momento angular. Pero pues yo Señora. aquí arriba. Hay algo, o sea, el orden, digamos, digamos que tú haces más D2, M2, B2, ¿eso tiene algún orden? O sea, primero va como, si me hago entender, no sé si me entiendes. Sí. ¿Cuál? O sea, tú lo que estás haciendo es sumar. Mira que aquí yo lo puse como L1 más L2, pero al final yo lo que hice fue sumar los L2 más L1, pues porque la suma da igual, ¿listo? Pero da igual, o sea, si tú pones primero este término, teniendo en cuenta el signo, o sea, la otra forma de escribirlo sería menos D1 M1 por B1 más D2 M2 por B2. Y te da lo mismo. Ah, listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta ahí? Listos. Entonces vamos a ir a los de conservación, de momento angular. Veremos el momento angular del cuerpo rígido. Vamos a mirar unos de conservación. Miren a ver. Sí. Entonces, miremos a ver qué podemos hacer de estas cosas. Miren que aquí hay colisiones. ¿Sí ven? Hay colisiones entre cosas
O sea, tenemos que aplicar todos estos conceptos que hemos estado viendo nosotros hasta ahora, de cómo es que se chocan las cosas y ese tipo de conceptos. Entonces arranquemos de nuevo con uno fácil, de pronto no sé, y después seguimos con otros. Díganme ustedes cuál quieren que hagamos de los que están ahí. El 43%. 43. Dice, los patinadores, cada uno que tiene una masa de 50 kilogramos, se aproximan la una a la otra a lo largo de trayectorias separadas por 3 metros. Tienen velocidades opuestas de 1.4 metros sobre segundo cada una. ¿Listo? Una de ellas lleva un palo muy largo de masa muy pequeña y la otra patinadora se va a agarrar de ese palo. Entonces, ojo, las dos tienen como la misma masa, las dos tienen la misma rapidez. ¿Está bien? Entonces esta viene con una rapidez aquí, ya va con una rapidez así. Ambas tienen la misma masa y se van a agarrar de ese palo largo y ese palo largo pues como que no pesa mucho. Además nos dieron esta distancia de separación, esta distancia, y cuando pues ellas se agarren, ¿ustedes qué piensan que va a pasar cuando ellas dos se agarren? Bueno, cuando la de arriba a la izquierda se agarre del palo, ¿será que se van a seguir moviendo en línea recta o qué piensan ustedes en su intuición? ¿Qué creen que va a pasar? ¿O será que van a rotar o qué irá a pasar? Estoy esperándolos. ¿A qué proponen? De pronto aquí les dan la pista, ¿no? Dicen, los skaters están rotando alrededor del centro. Pues digamos que uno lo que espera acá, como es un caso tan simétrico, tenemos las mismas masas, las mismas rapideces, entonces cuando queden agarradas las dos, de forma neta, si ustedes se dan cuenta, el momentum lineal de ese sistema es nulo, porque tenemos un momentum de la partícula, digamos, de aquí que va para arriba, y tenemos otro momentum acá que va para abajo. O sea que el momentum total, porque son los mismos, cuando sumemos estos dos vectores, ese momento total nos va a dar cero. Entonces no tiene sentido, digamos, pensar que, o sea, no se podrá dar la situación, en este caso, en que la de morado como que arrastre a la de verde, o la de verde arrastre a la de morado. Si tuvieran diferentes velocidades, sí, porque se conservaría el momentum, porque están, pues, digamos, deslizándose sobre un plano sin fricción, no hay entonces fuerzas externas en esa dirección, y entonces tendrían que seguirse moviendo, pero el punto es que aquí el momento en total del sistema lineal es cero, entonces lo único que les queda a ellos en este caso muy particular es empezar a rotar y van a rotar pues alrededor del centro de masa que va a estar en la mitad precisamente porque las masas de ellas son iguales. El centro de masa del sistema va a estar ahí en la mitad. Entonces ellos van a empezar a rotar alrededor del centro de masa. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. O sea que ahora vamos a tener pues una rotación, simplemente.
Asuma que la fricción entre los patinadores y el hielo es despreciable. ¿Cuál es el radio del círculo? Entonces el radio del círculo en el que ellos van a rotar, pues va a ser esto, ¿cierto? Que sería de medios. ¿De cuánto es que es? 3 metros. Entonces el radio del círculo sería 1.5, que es precisamente lo que nos dicen aquí en la respuesta. 1.5 metros. Bueno, vamos a ver qué más siguen las preguntas. B. ¿Cuál es la rapidez angular de las patinadoras? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esa rapidez angular de esas patinadoras? Entonces, para eso tenemos que, pues hay varias maneras de hacerlo, pero como estamos en la parte de conservación del momento angular, pues idealmente sería apliquemos la conservación del momento angular a ver qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos que el momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. Estamos hablando por inicial justo antes de que la de verde coja la barra y por final como justo después de que la haya cogido. O sea, ese tiempo es muy pequeño en la colisión. Estamos asumiendo eso. Entonces, inicialmente, este momento angular, en mi opinión, el momento angular inicial, y obviamente lo vamos a hacer alrededor del centro de masa aquí, del centro. Este va a ser nuestro centro porque van a rotar alrededor de ese centro. Entonces, inicialmente yo creo que lo más fácil sería calcularlo de la forma tradicional, con R cruz P, este primer momento angular inicial. Y al final ya lo podemos calcular utilizando la otra manera, el I por omega, porque precisamente eso nos daría el omega que estamos buscando. Ambas cosas son equivalentes. Entonces, el momento angular inicial sería el momento angular de verde más el momento angular de la de morado. Entonces, tendríamos lo siguiente. Momento angular inicial sería igual. ¿Cuánto es el momento angular de esta chica de verde? Entonces, este sería el brazo, vamos a hacer R cruz P. Esta sería nuestra dirección de velocidad, hace 90 grados. El signo nos va a dar positivo, si ustedes cierran sus dedos en esta dirección que va a empezar a rotar, pues les queda el pulgar apuntando hacia afuera, o el R cruz P nos da de esa forma. Entonces el signo es positivo, y entonces nos daría simplemente que el momento angular inicial sería el radio, este radio, por el momentum de ella, que sería la masa por la velocidad, que va en esa dirección. Ese es el momento angular inicial de ella. Y el momento angular de ella inicial sería lo mismo, ¿no? Este sería LR cruz su momentum P, que va en esa dirección. Sería más, también nos da positivo, si hacen el producto cruz con la mano derecha, RMB, o sea que finalmente el momento angular inicial nos dio 2R por M por B. Y listo, ese es el inicial. Y al final es cuando ellas ya están unidas las dos y esto rota como un solo cuerpo. Entonces el final sería, vamos a escribir como ellas rotan a la misma velocidad angular, están unidas ya como un sólido rígido, será el momento de inercia por la velocidad final angular de rotación, que es la que nos están preguntando. Y entonces estos dos dijimos que son iguales por conservación del momento angular porque no hay rozamiento, entonces no hay torques externos. Y entonces tendríamos 2RMV igual a I por omega F. Entonces omega F es igual a 2mv por R sobre el momento de inercia. Entonces aquí queda la pregunta. ¿Cómo calculamos ese momento de inercia? Entonces ese momento de inercia, vamos a suponer pues que ella es como una partícula que está pegada aquí a este palo y ella es otra partícula que está pegada aquí a este palo. Y como nos dijeron que el palo era muy delgado, pues no pesa nada, entonces no tiene momento de inercia. Y entonces este será simplemente el momento de inercia de dos partículas puntuales. Y eso sería simplemente pues la masa de una de ellas por la distancia al cuadrado, más la masa de la otra por la distancia al cuadrado. O sea, nos daría 2m por r al cuadrado. Entonces yo reemplazo y me quedaría que omega f es igual a 2mvr sobre 2mr al cuadrado. Y entonces se me une estos con esto, se me da la masa con la masa, y al final me da un 2 con el 2, me da que esto es igual a B sobre R. La velocidad angular al final va a ser B sobre R, ¿cierto? Y vamos a ver si nos dio bien. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? 1.4. Entonces sería 1.4 sobre el radio, que es 1.5. Y eso nos da
1.4 sobre 1.5, 0.93. Y pues eso es precisamente lo que tenemos acá, 0.93. Entonces, conservación del momento angular es, como ya lo hemos definido, si no hay fuerzas externas, se conserva el momento angular. El momento angular lo podemos escribir de dos maneras, con R cruz P o con I por omega, y ustedes pues pueden escoger cuál de las dos es la más fácil en cada uno de los casos, cuál es como la más natural. Y ya, entonces lo que hicimos fue eso. Y hay que calcular el momento de inercia, y entonces en el momento de inercia hay que tener en cuenta si son partículas puntuales o es un cuerpo extendido, entonces hay que mirar la tabla o hay que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Cualquiera de todas esas cosas se van a necesitar en un momento dado. ¿Qué más preguntan en esto? La energía cinética del sistema de las dos esquiadoras. Entonces, cuando ellas están esquiando, cuando ellas ya están unidas rotando, tenemos que la energía cinética de rotación pues va a ser el momento de inercia por omega cuadrado sobre 2, y el momento de inercia pues es de nuevo esto que teníamos aquí. Entonces nos daría 2m por r cuadrado por omega cuadrado sobre 2, o sea, m por r cuadrado por omega cuadrado. Y todo lo tenemos. Tenemos la masa de una de ellas, tenemos el radio y tenemos el omega. Fue lo que acabamos de hacer. Next, skaters pull along the pole until Entonces ahora ellas... Entonces miren ahora lo que nos están diciendo. Ellas ahora empezaron a acercarse y la nueva configuración de ellas es que están más cerquita. Ellas están más cerquitas y ahora quedaron separadas por 1 metro. 1 metro. Eso quiere decir que ahora el radio de rotación es medio metro. Entonces, de nuevo, como no hay torques externos, resulta que entonces se conserva el momento angular. Y aquí lo que cambió fue que como ya se acercaron hacia el centro, entonces aumentó el momento, disminuyó el momento de inercia. Entonces tiene que aumentar la velocidad de rotación. ¿Por qué? Entonces en esta etapa tenemos un momento angular inicial, que es pues el I por el omega, ¿sí? Inicial, digamos, y inicial por omega inicial. A ver si esto les hace el zoom apropiadamente. Voy a esperar. Listo. Tenemos este momento angular inicial y tenemos un momento angular final que es cuando ya se acercaron, que sería I final por omega final. Entonces esos dos de nuevo son iguales porque no hay torques externos. Y entonces tendríamos que I final por omega final es igual a I inicial por omega inicial. Por lo tanto, omega final es igual a I inicial por omega inicial sobre I final. ¿Y cuánto vale el momento de inercia final? Pues ahora lo calculan con ese sistema, ¿sí? Ahora tienen las mismas masas, pero las distancias cambiaron. Y se reemplaza ya. No sé si quieren que lo hagamos. Bueno, hagámoslo. Entonces tendríamos omega final sería el I inicial. ¿Cuánto era que nos había dado? Esto siempre es el momento de inercia. 2m por r al cuadrado. Entonces sería 2m por r inicial al cuadrado, por omega inicial, sobre 2m por r final al cuadrado. Se me va el 2m, se me va el 2m. Me queda que omega final es igual a r inicial al cuadrado sobre r final al cuadrado por omega i. Ya creo que descubrí el secreto para que a ustedes se les actualice apropiadamente. Yo para escribirlo así, omega f igual a ri sobre rf al cuadrado por omega i. Simplemente es otra manera de escribirlo. Y entonces, ya, el R inicial, ¿cuánto era? 1.5 metros, creo. 1.5 metros. El R final es 0.5 metros. Y la velocidad angular nos dio 0.93. 0.93. Entonces, esto daría lo siguiente. .5 sobre 0.5 sería 3. 1.5 sobre 0.5. Esto al cuadrado a 9.
por 0.93. 8.37 radianes sobre segundo. Entonces, miren que el efecto neto, ¿cuál fue? Cuando ellas están separadas 3 metros, o sea, con un radio de 1.5 respecto al eje de rotación, tienen esta velocidad angular de 0.93, o sea, estaban rotando lento. ¿Sí? 0.93 estaban rotando lento. Cuando ellas se acercaron, el momento de inercia disminuyó y entonces tuvo que aumentar la velocidad de rotación. Y miren que aumentó un montón, ahora es 8.37, ¿sí? Entonces están rotando mucho más rápido ahora por haberse acercado. Si ellas quisieran rotar menos rápido, tendrían que volverse a alejar. De tal manera que aumentan el momento de inercia y disminuyen entonces su velocidad de rotación para conservar el momento angular. Bueno, este fue un ejemplo. Yo creo que podemos parar acá porque ustedes deben estar ya cansados. Entonces vamos a parar acá. Vamos a hacer una pausa de 5 minuticos y vamos a volver, ya cambiando un poco de tema, a esta parte del equilibrio, que ya es todo quieto. Gracias, profesor. Hagamos una pausita.